Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué hermosa carta. Llevamos desde el 2019 con la carta a los romanos. Esta es la prédica número 73. Estamos en el capítulo 11, versículos 11 al 15. El tema: gracia extendida sobre gentiles y judíos. Ese es el tema. Gracia extendida sobre gentiles y judíos. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Oremos por esta palabra. Amado Dios, Padre eterno, somos agradecidos, Señor, por poder recibir tu palabra. En tu palabra, Señor, hay consejo, hay tesoros celestiales, Señor. Hay sabiduría que viene de lo alto, Señor. Lo reconocemos, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que nos permita, Señor, tener la diligencia de escuchar tu palabra con atención, con reverencia, en meditación, para poder aplicar tu sabio consejo, Señor. Permítenos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, la iluminación, Señor, para no salir de este lugar como llegamos. Permite, Señor, al predicador compartir tu palabra con temor, con reverencia, para no apartarse de ella. Todo esto, Señor, lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, podemos sentarnos y vamos a continuar con esta hermosa carta del apóstol Pablo a los romanos. Hagamos un pequeño recuento del capítulo 11, lo que hemos venido abordando en los domingos anteriores, para poder hacer un punto y a partir de allí avanzar en los versículos que tenemos para esta mañana. ¿Qué hemos mirado en el capítulo 11? Básicamente se inició con una pregunta. Tú la tienes ahí en el versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 11. Su respuesta es categórica, es decir, para que no queden dudas en sus lectores. En ninguna manera. Esa es la respuesta del apóstol Pablo. Y para argumentar la respuesta, él se pone como ejemplo de que él ha sido salvado por gracia, por la obra de Dios. Pero también está el ejemplo, el testimonio del profeta Elías en el Antiguo Testamento. Y esto nos llevó a desarrollar la doctrina del remanente, es decir, una selección. El remanente es una selección. Dentro de muchos hay una selección.
Esa es la doctrina del remanente. Y todo ese remanente, toda esa selección es por pura gracia. No es que esas personas hayan hecho algo en particular para ganar el favor de Dios. No. Todo por pura gracia. Todo obedece al plan soberano de Dios. Bueno, recordamos que gracia es un favor no merecido. Un favor no merecido. No son las obras las que nos van a salvar. No. Es únicamente, es solamente Cristo. Cristo es suficiente para nuestra salvación. Mientras que muchos israelitas iban por el cumplimiento de la ley para salvarse, otros fueron llamados por pura gracia. A otros se les extendió la gracia. ¿Sí? Dos grupos, si lo podemos mirar así. Uno mirando la ley para ganarse la salvación y otros solamente se les extendió la gracia. Dentro de ese plan de salvación, entonces, ¿qué vemos? Que unos israelitas fueron endurecidos tras el rechazo del evangelio. Eso fue lo que vimos el domingo anterior. Unos corazones endurecidos. ¿Por qué razón? Porque rechazaron el evangelio. Los israelitas, un buen grupo, una buena mayoría, rechazó el evangelio. Y esto es lo que nos permite conectar con lo que vamos a presentar. Esta es la conexión. Así que este pasaje lo vamos a presentar con 2 puntos. 2 puntos. El primero, el propósito del plan de salvación al endurecer los israelitas. Hay un propósito de Dios al haber endurecido a los israelitas. Todo en Dios, aunque no nos parezca, tiene un propósito. Porque uno dice, ¿cómo así se endurecieron estos israelitas? Pero todo en Dios tiene un propósito. Humanamente esto nos podría traer confusión. Humanamente uno diría, ¿cómo así que se endureció? Pero ¿cómo así que los endureció Dios? ¿De dónde? Está en la Biblia. Está en las Escrituras. Y nosotros, como buenos estudiantes de las Escrituras, diligentes, yendo al texto en humildad, tenemos que mirar cuál es ese propósito. Porque si lo hiciéramos con jactancia, con soberbia, diríamos, eso no dice la Biblia. No, no. Dios es amor para todos, absolutamente para todos. Pero tenemos que ir en humildad para poder comprender el propósito de Dios al endurecer a este grupo. Así que el primer punto es el propósito del plan de salvación al endurecer a los israelitas. Y el segundo punto que vamos a desarrollar es la gracia extendida sobre judíos y gentiles. Gracia extendida sobre judíos y gentiles. Bueno, comencemos con el versículo 11. Vamos a nuestro texto. Entremos de lleno a la porción de esta mañana. Entonces, leamos el versículo 11. Dice la Escritura: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Mira que este versículo 11, observando lo que dice las Escrituras, es muy parecido al versículo 1. ¿Sí ves? Analiza las Escrituras. Comienza con una pregunta: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? La respuesta de Pablo es la misma del versículo 1, es decir, ratificar una vez más, en ninguna manera. Pero esto quiere decir que el endurecimiento tiene un propósito. Tiene un propósito. Salvar ahora a los gentiles. Salvar a los gentiles. Entonces, ¿por qué ha tropezado Israel? Bueno, Israel ha tropezado porque ha desechado el evangelio. Pero su caída no es total. Y más bien esto tiene
propósitos definidos, porque siempre estaremos hablando de un remanente. Su caída no es total, por eso ya hemos hablado del remanente. Entonces, ¿qué pasó con los israelitas? Rechazaron el evangelio. Miremos algunos pasajes que nos indican este argumento del apóstol Pablo, el rechazo de los israelitas al evangelio. Hechos, capítulo 13, versículos 44 al 48. Hechos, capítulo 13, versículos 44 al 48. Mira lo que nos dice la palabra. El siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Este pasaje nos ayuda a ampliar lo que nos dice Romanos 11:1. Primero, ¿qué vemos allí? Esto está en Hechos, ¿no? Vemos que estaban Pablo y Bernabé, que estaban compartiendo la palabra de Dios. Para que una persona nazca de nuevo, debe ser expuesta a la palabra de Dios. Es el único medio que Dios ha dejado para el nacimiento de nuevo, escuchar la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si yo me pongo a escuchar historias, tradiciones de hombres, voy a volverme religioso. Pensando que estoy en el reino de los cielos, todavía no he sido rescatado de las tinieblas. Entonces estaba Pablo y Bernabé compartiendo la palabra. ¿Y qué hacían los judíos? Los judíos estaban confundiendo a la gente que estaba escuchando. Y vemos cómo Pablo les responde frente a esa confusión, diciéndole a los judíos: este mensaje que estoy trayendo era para ustedes, pero como lo han rechazado, entonces ahora están los gentiles. Y finalmente observamos la actitud de los gentiles. Mira, mientras que unos estaban confundiendo, unos estaban rechazando el mensaje de salvación, tú te das cuenta allí en el pasaje, ¿cuál fue la reacción de los gentiles? Gozo, darle gloria a Dios. Pero también el pasaje nos dice que creyeron los que estaban elegidos para vida eterna. Eso fue los que creyeron, los que estaban allí elegidos para esa vida eterna. Entonces, los israelitas, al ser el pueblo escogido de Dios, fácilmente se olvidaron que su elección había sido por pura gracia. Fácilmente. Mira, esto nos lo dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 6. Porque a veces uno piensa, sí, yo ya soy escogido por Dios, hago parte del remanente de Dios. Y lo que ocurre es que esa persona se llena de orgullo, se jacta de la elección, porque lo recibió en términos meramente académicos, intelectuales, pero no ha habido una obra de regeneración por medio del Espíritu Santo. Mira lo que nos dice Deuteronomio 9:6, dice: por tanto, sabe que no es por tu justicia, la justicia del pueblo de Israel. Vuelvo a leerlo. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. ¿Qué nos damos cuenta? Que el llamado es por gracia.
No es por méritos, no es por la propia justicia del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel creyó que si era por sus propios méritos que Dios lo había escogido. Y eso hace que cuando Pablo y Bernabé estaban compartiendo el evangelio, inmediatamente los judíos, por ese celo de tradiciones humanas, intervinieran y entonces confundieran a la multitud. Hoy también vemos a muchas personas que intentan confundir a los demás. Por eso la labor de la iglesia local es muy importante. De guiar, de animar, de alertar sobre los falsos maestros. Esa es la labor de la iglesia local. Pero si escuchamos a uno, si escuchamos a otro, imagínate dentro de la multitud, Pablo proclamando el evangelio y los judíos entorpeciendo ello, ¿cómo quedaban? Pero gracias a Dios, desde que se exponga el evangelio, habían allí unos gentiles elegidos. ¿Para qué? Para vida eterna. Bueno, entonces nos estamos dando cuenta que un corazón, cuando no es regenerado, pues va a escuchar las doctrinas de la gracia y va a pensar que ya todo está en su vida, que ya. Pero posiblemente ese corazón no regenerado, es decir, que no ha nacido de nuevo, va a empezar a vivir bajo el orgullo, bajo la soberbia. Y esto fue lo que le sucedió a Israel. Esto fue. Y si tú te das cuenta, hoy en día, pleno siglo XXI, hay muchas personas que de su boca para afuera dicen que son cristianos, pero andan en una altivez, en un orgullo que posiblemente no lo sean. Miremos en Deuteronomio también que Dios ya les había advertido, estamos en Deuteronomio, ya les había advertido que se necesitaba nacer de nuevo para estar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Mira que leímos entonces Deuteronomio 9:6. ¿Qué alerta Deuteronomio 9:6? No confíes en ti mismo, es que te escogí por gracia. Eso es lo que nos dice. Y mira ahora Deuteronomio 10:16. Mira lo que dice. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Una pregunta para ellos. ¿Cómo es posible que el judío, que el israelita que está allí antes de ingresar a la tierra prometida no haya hecho esta reflexión? Dios por medio de Moisés nos está diciendo que circuncidad vuestro corazón. A ver, ¿cómo hago? Esto es imposible. Porque una cosa es la circuncisión hecha de manos de hombres, pero otra cosa es la circuncisión de corazón. Y ya estaba ahí alertando en Deuteronomio 10:16. Mira la unidad de toda la escritura, es hermosísima. ¿Te acuerdas que Dios le había dicho a Abraham que pasados 8 días todo varón debía ser circuncidado? ¿Cierto? Hasta ahí, bien. Ahora en Deuteronomio 10:16 dice la circuncisión del corazón. O sea que se necesitaba circuncisión de corazón y circuncisión física para pertenecer al reino de los cielos. No solamente la física, no. Se necesitaban las dos para que se dijera que este era un verdadero israelita, uno que había sido rescatado por pura gracia. Así que la circuncisión válida la podemos ver una vez más en la carta a los romanos. Pablo la explica, que dice, es la de corazón, no solamente la externa. Pero ellos creían que con la externa era suficiente. Con eso es suficiente y con eso ya somos hijos de Dios. Pero estaban equivocados, porque esto es por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Somos nacidos de nuevo gracias a una obra de Dios interna y lo reproducimos externamente. Bueno, miremos otro pasaje de Hechos para darnos cuenta que los israelitas persistían en negar el evangelio. Seguían negando la palabra de Dios.
Hechos 18, 5, 6. Hechos 18, 5, 6. Dice la Escritura: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Le testificaba a los judíos y estaba de lleno en ¿qué? En la predicación. Mira, tan importante, una vez más, predicar la palabra. Versículo siguiente, versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿quiénes? Los judíos. Les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ahora, aquí estamos viendo que se le predica a ese grupo de judíos del primer siglo. Nada, rechazan, corazón endurecido, pero se les predica. Es que ellos sí escucharon. Desde Moisés lo vemos que sí escucharon realmente, pero sus corazones estaban en otra cosa. Y después, ¿qué hace Dios? Pues los endurece más. Bueno, este pasaje, el que acabamos de hacer referencia de Hechos, pues nos expone básicamente que los judíos no aceptaban el evangelio, que ellos no creían en Cristo como el enviado, como el Mesías. Ellos más bien seguían empeñados en obtener la salvación por medio de la ley. La ley supremamente importante, muy importante la ley de Dios. Pero ellos confundieron, pensando que la ley los iba a salvar. Y la ley fue dada para que nos diéramos cuenta que somos pecadores, que hemos transgredido las normas, decretos de Dios. Para eso es la ley. Es que en Dios todo tiene una función y no podemos decir tan rápidamente la ley se abolió. No podemos llegar a esas conclusiones de forma rápida sin estudiar las Escrituras. ¿Qué estamos viendo entonces en todo este recuento, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento? El plan soberano de Dios, diseñado de forma perfecta. No podríamos decir que tiene inconvenientes ese plan de Dios. No, nada de eso. Porque si tú te das cuenta, en el Antiguo Testamento se profetizó eso. Su cumplimiento en Cristo, su cumplimiento en la iglesia primitiva. O sea que estaban advertidos los judíos, estaban advertidos los israelitas. Porque uno decir, no, es que a ellos no se les avisó. ¿Cómo es Dios no les avisó? No, por supuesto que estaba profetizado. ¿Y sabes qué hicieron en el Antiguo Testamento? Mataron a los profetas. Y después al gran profeta, Cristo. Pero se les avisó, por supuesto. La Biblia está llena de advertencias. La Biblia está llena de llamados de atención. Y después fácilmente dice, no, es que Dios es injusto. No, es injusto. No, de acuerdo al hombre no regenerado, sí es injusto. Pero ese está no regenerado y va a hablar cualquier cosa. Pero el hombre de Dios se va a inclinar y va a decir, gracias Señor. Y podría decir como el apóstol Pablo, ay miserable de mí, porque sabe que está en una lucha fuerte con el pecado. Bueno, sigamos avanzando en que todo esto estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Esto no era nuevo. Génesis 12:3. Génesis 12:3. En el llamamiento a Abraham, vamos a mirar este versículo. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solamente dice los israelitas, allá agregó a más familias. ¿Sí? Entonces, mira la elección por gracia. ¿Dónde estaba Abraham? Estaba feliz en Ur de los Caldeos, con una multitud de dioses, porque ese pueblo adoraba a muchos dioses, un pueblo pagano, Ur de los Caldeos. Dios le llama, él obedece, y pasar de una multitud de dioses a uno solo.
pero él estaba haciendo algo bueno allá en Ur de los Caldeos. No, su llamado, su elección es por pura gracia. Dios lo llama y ahora hace una promesa a Abraham y a su descendencia. Y le dice que benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cuando vemos esa genealogía, todo apunta a Cristo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Pero esto una vez más nos lleva a que meditemos con paciencia las Escrituras. No podemos ser ligeros en las Escrituras. Muchas personas hoy en día se levantan a decir Dios es injusto. Muchas personas hoy en día se levantan a hablar mal de Dios cuando no lo conocen y mucho menos han estudiado las Escrituras. Solamente siguen tradiciones y filosofías de hombres. Y para ellos solamente es el Dios de amor. Claro, Dios es amor, pero tiene muchos más atributos. Y todos esos atributos son Dios. O sea, Dios no puede ser menos justo para entregar más amor. No, Dios es amor y Dios es justicia. Y todo es en la misma proporción, porque Él es perfecto. No como nosotros, que a veces nos inclinamos más a la justicia, hay que encarcelar, hay que darle años privados de la libertad a cierta persona y después a otras personas. No, más amor, no. Dios no es así. Sus atributos forman lo que es Dios y todos son perfectos y todos van unidos. Todos van unidos. Mira, tú dentro de los atributos sacas alguno y ya deja de ser Dios. Es tú, Dios de mente, de la mente humana fabricado por hombres. ¿Sí? Todo es igual. Dios está en todas partes. No podemos decir, no, es que Dios solamente está en tal lado. No, Dios está en todas partes. Él lo sabe absolutamente todo. No, es que Él sí no sabe tal cosa. No, Dios conoce los pensamientos más íntimos de nuestro corazón. Ese es Dios. No el Dios del hombre, no el Dios de nuestra mente. Bueno, entonces, este primer versículo nos está expresando, Romanos 11:1, nos está dando luces para poder comprender el propósito del endurecimiento de los gentiles, que lo vamos a conectar con el versículo 12 para poder sacar una idea general. Leamos Romanos 11:12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Entonces, en este versículo el apóstol Pablo presenta la conclusión, porque hemos hablado de cuál es el propósito de Dios al endurecer a los judíos. Pues resulta que en este versículo 12 está ya la conclusión. Y es básicamente que debido al rechazo de Israel al evangelio, la puerta de los gentiles ahora está abierta. Esa es. La puerta de los gentiles está abierta ¿para qué? Para la salvación. Ya en el Antiguo Testamento observábamos cómo personas que no pertenecían al linaje de Israel eran salvas. Es decir, ya se veía, quizás con esa claridad del Nuevo Testamento, no, pero sí se veía lo que iba a suceder. ¿Sí ves? En el Antiguo Testamento hay una pequeña luz indicando lo que la luz nos va a dar a entender en el Nuevo Testamento. Claro, vemos a personajes, hoy lo leímos en Hebreos 11, ¿no? Como Rahab la ramera. No pertenecía a la descendencia de Israel, o sea, es decir, no era israelita de nacimiento, pero ella hace parte de la genealogía del Salvador Cristo. ¿Quién era Rahab? Ahí le ponen siempre Rahab, la ramera. Eso era Rahab. Pero ¿qué hizo ella? Escondió a esos espías. Eso fue lo que hizo. ¿Sí? Estamos viendo salvación por gracia. Estamos viendo que aquel que es salvo es una persona dispuesta, humilde, no una persona jactanciosa que se gloría en ella misma. Entonces, la conclusión es que ahora la puerta de los gentiles está abierta.
Miremos Efesios capítulo 2, versículos 13 al 16. Efesios capítulo 2, versículos 13 al 16. Cada vez que tenemos una idea, la apoyamos con otro pasaje de la Biblia. Por eso vemos muchos pasajes para apoyar lo que estamos diciendo, porque es la Escritura la que debe hablar. Dice la palabra de Dios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, está hablando de los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora hay un solo pueblo, y ese solo pueblo se salva como siempre se ha salvado, por gracia, por gracia. A veces nos confundimos por enseñanzas, que la salvación en el Antiguo Testamento fue por la obediencia a la ley, ¿no? Como tú ya empiezas a notar estudiando las Escrituras, te vas a dar cuenta que la salvación fue por gracia. Y cuando vas a Hebreos capítulo 11, lo logras confirmar. Ahora, tú lees este pasaje y te vas a dar cuenta que antes, ¿qué había? El pueblo israelita y los gentiles, muy pocos se salvaban. Muy poquitos. Ahora, ¿qué ves? Que ahora los gentiles se salvan. Y ya en un número diferente, más se salvan. A pesar de que siempre hablamos un remanente, más se salvan, más. Eso es lo que estamos viendo. Gracias a quién, a Cristo, a nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que estamos viendo por medio de este pasaje del apóstol Pablo a los Efesios, diciendo que antes podíamos ver israelitas, judíos o israelitas o judíos, y podíamos ver gentiles. Pero ahora ya no. Ahora hay un solo pueblo. Por ello es muy difícil de hablar del plan B de Dios. El plan A y el plan B, la iglesia. No, eso es complejo hablarlo. Y genera confusión. Cuando vemos aquí al apóstol Pablo diciendo solamente hay un solo pueblo. Es decir, un Israel espiritual. Todos aquellos que van a disfrutar de la Canaán celestial. La Canaán celestial. Y en la Canaán celestial, ¿qué vamos a ver? Judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Pero todos salvados por gracia. Aquellos que no fueron salvados por gracia, no los vamos a ver. Así sean judíos. No los vamos a ver. Y gentiles, pues tampoco. ¿Sí? Bueno. Sigamos entonces adelante. Ya tuvimos la conclusión de estos dos primeros versículos de Romanos 11, 12. ¿Cuál es la conclusión? Que ahora la puerta está abierta. ¿Cuál fue el propósito de endurecer a Israel? Que entraran ahora los gentiles. Ese fue el propósito. La entrada de los gentiles. Pasemos entonces al segundo punto que nos lleva al versículo 13. ¿Cuál es el segundo punto? Gracia extendida sobre gentiles y judíos. Leamos versículos 13 y 14 en primera instancia y después leeremos el 15. 13 y 14. Volvamos a Romanos 11, 13 y 14. Dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Estas son palabras pastorales que traen el amor de Dios. En estos dos versículos. Ahora el apóstol Pablo hace una referencia específica a los gentiles, a hablarle a los gentiles. Y él expresa lo siguiente. Uno, que él es apóstol de los gentiles, que ha sido llamado por Dios para ser apóstol de los gentiles. Dice que él honra el ministerio y también
que gracias a ese llamado, Él puede hacer salvos a algunos de ellos, de los judíos. Desglosemos esto un poquitico, estos 3 puntos. Apóstol de los gentiles, honrar el ministerio y hacer salvos a algunos de ellos. Bueno, recordemos que en Hechos capítulo 9, versículo 15, se le da una tarea específica al apóstol Pablo. Hechos 9:15 dice la escritura. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Su primer llamado está a los gentiles, pero también iban a escuchar allí israelitas. Imagínate, el apóstol Pablo había sido instruido en la ley de Dios junto a los pies de Gamaliel, fariseo era, y Dios lo llama para hablarle a los gentiles. ¿Qué hubiese pensado Pablo? Uy, no, ¿cómo me vas a mandar a ese pueblo? Si me junto con ellos, para mí, que soy judío, eso es abominación. No, ¿qué me vas a mandar a eso, Dios? No, su obediencia fue estricta al Señor. Y esto lo llama hoy en día a obedecer, es la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos que él es apóstol de los gentiles y ahora honra el ministerio. Es decir, que está a disposición de la tarea que se le ha encomendado. Y esto también nos ayuda a entender cómo vive un hijo de Dios. Un hijo de Dios vive dispuesto en capacitarse y en aplicar lo que aprende. Porque un hijo de Dios no puede decir, no, es que Dios me dijo, cuando ni siquiera lee la escritura. Imagínate eso. Y hoy en día tenemos a muchas iglesias donde la persona dice, Dios me dijo, cuando no hace ninguna referencia a las escrituras, lamentablemente. ¿Qué debemos? Honrar nuestro llamado, capacitándonos y por supuesto aplicando la palabra que recibimos, tener disposición a esa tarea encomendada. Y cuando se habla de hacer salvos a algunos de ellos, nos está hablando de ese remanente, no todo Israel, pero sí de ese remanente que Dios utiliza al apóstol Pablo como instrumento para traer la salvación. Perfecto. Sigamos entonces avanzando. Después de tener estos 2 versículos que nos hablan de ese anuncio pastoral, donde está incluido ahí el amor de Dios, donde Él está hablando ahora a los gentiles, pasemos al versículo 15 de Romanos 11, Romanos 11:15, para entrar en la recta final, antes de llegar a las aplicaciones. Dice la escritura, versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. El evangelio ahora es proclamado a las naciones del mundo. Los gentiles que lo aceptan por fe son reconciliados con Dios. Es decir, el vínculo de comunión entre Dios y ellos queda restaurado. Entonces, en ese versículo que vemos, proclamación del evangelio, y aquellos a los cuales Dios llamó, esas personas van a estar atentas a la palabra, van a recibir el mensaje y van a decir, Cristo es mi Salvador, y van a decir, Cristo es mi Señor. No de palabras para afuera, porque los judíos del Antiguo Testamento decían, sí, Jehová es mi Señor, Jehová es mi pastor, ¿sí? Pero de palabras hacia afuera, su corazón no había sido regenerado. Y hoy en día pasa lo mismo. Muchas personas pueden decir, sí, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, pero con sus hechos lo niegan, con su comportamiento lo niegan. Ahora vemos que Pablo está anunciando la reconciliación a los gentiles. Pablo está diciendo que los gentiles son salvos. Los que Dios ha llamado, por supuesto, ¿no? Y esto nos debe generar una gran esperanza y alegría, porque nosotros hacemos parte de ese grupo, gentiles.
Y para los gentiles también es la salvación, es decir, para nosotros también es la salvación. Segunda a los Corintios 15, 18, 19. Segunda a los Corintios 5, 18, 19. 5, 18, 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo nosotros podemos ser reconciliados con Dios? Una buena pregunta que deberíamos hacernos. Por medio de Cristo, por medio de escuchar la predicación del Evangelio. ¿Cómo nosotros llegamos a nacer de nuevo? Escuchando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Los israelitas, endurecidos por el pecado, al tomar nota de la paz y del gozo experimentados por estos gentiles, se llenan de envidia. Pero de un modo maravilloso, dicha envidia es cambiada por Dios en una fe en el Señor Jesucristo. Un remanente salvado por gracia, recordando que la salvación es por gracia. Vamos a desarrollar finalmente 2 puntos aplicativos. 2 puntos, no, 3 puntos mejor, 3 puntos aplicativos antes de concluir. 3. Hemos escuchado la palabra de Dios. ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos escuchado? Porque esto es algo muy importante, meditar en lo que hemos escuchado. 1. En la persistencia en que sea predicado el Evangelio. Persistencia en que sea predicado el Evangelio. Invitar a nuestros seres queridos a que escuchen la palabra, a hablarles de Cristo, y nosotros siendo testimonios de Cristo. Mira, debemos persistir. Nosotros no somos Dios para saber Él a quién ha elegido. No. Cuando tomamos ese papel, estamos en graves problemas. Porque fácilmente podríamos decir, no, como Dios ya escogió, como Dios ya eligió, ¿y tú quién eres para decir a quiénes eligió Dios? ¿Sí ves? Por eso digo que el hombre no regenerado saca tantos disparates, porque muchas personas dicen, no, pues que Dios ya eligió, ¿eso qué? ¿Pero acaso es que somos Dios para saber Él a quién eligió? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Persistir, no cansarnos de que el Evangelio sea predicado. En tantas iglesias se ha perdido eso por resultados humanos. Hoy en día, ¿cómo una iglesia es calificada, bendecida y próspera? Cuando tiene un montón de personas, cuando en el auditorio, en el templo no le cabe más gente. Entonces las personas dicen, uy, ahí sí está Dios. Pero esa es la percepción de las personas del mundo. Realmente nosotros debemos persistir, anhelar, orar para que más iglesias se levanten o aún iglesias se arrepientan de sus pecados y puedan proclamar el Evangelio. Pero nosotros debemos ser persistentes. ¿Y cómo actuamos nosotros? Invitemos a nuestros seres queridos. Pregunta, ¿cuántas veces los hemos invitado a nuestros seres queridos? ¿Sí? Persistamos. No se trata de fastidiarlos, pero persistamos. Mira, muchos de nuestros seres queridos están yendo a iglesias donde no se les predica el Evangelio. ¿Y tú estás tranquilo o tranquila por eso? Allá verá él. No, vuelvo y reitero, no se trata toda hora de estar fastidiándolos y decir, oye, pero acepta esta invitación, pero sí de persistir. Y persistir quiere decir que lo vamos a decir en un momento, pasó un momento, volvemos y le decimos. Pasaron unos días, volvemos y le decimos. Porque es a través de la locura de la palabra que las personas nacen de nuevo. Pero también cómo nosotros actuamos
cuando somos testimonio. Yo creo que tú te has dado cuenta que hoy muchas personas dicen ser cristianas y su testimonio está realmente en una situación muy deficiente. Dice que son cristianos y permanecen en parrandas, permanecen en otro tipo de actividades, poco estudian la palabra, su oración es muy pobre, solamente deme Señor, dame la casa, dame el carro, dame los viajes. Imagínate, es una oración tan pobre. Entonces, cuando esa persona ve que ese cristiano en su trabajo es negligente, no llega a horas, se la pasa en problemas con el vecino, entonces, y tú después le vas a hablar allá a tus padres, a tus hermanos, dices, ay no, pero mire, no, yo no le creo nada. ¿Sí? ¿Sí ves? Si se la pasa en discusiones con el vecino, pues lógico, debemos nosotros persistir en que Dios por su gracia nos permita tener un buen testimonio. Porque eso le pasaba a los fariseos. Se sabían la ley, pero su testimonio era deficiente. Solamente querían que los demás lo vieran. ¿Sí? Solamente eran puras apariencias ese seguimiento al Señor. Entonces, persistamos en que se predique el Evangelio. Dios nos ha traído a congregarnos a este lugar. Tú tienes que identificar si este es un lugar donde se predica la palabra de Dios. Y si es así, tú debes decir, gracias Señor, ahora debo invitar a otras personas. Pero identifica si este lugar predica la palabra de Dios. No te desanimes cuando la persona no viene. No te desanimes cuando te dicen que no. No te desanimes si aún te dicen fanático, religioso. No te desanimes. Fácilmente podría decir, mira, ahí viene el fanático. Pero tú estás como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, donde él decía, prefiero ser anatema a ver si mis conciudadanos, mis hermanos en sangre, se pueden salvar. Todo este centro que estamos viendo de Romanos 9, 10 y 11 está en un bloque solo, donde nos está hablando de qué pasó con los israelitas. Y Pablo está argumentando qué fue lo que pasó. Pero él tiene tristeza en su corazón por sus connacionales. Debería haber tristeza en nuestro corazón por nuestros familiares. Uno, que no tienen ni idea de Dios, y dos, que están escuchando ese evangelio adulterado. Debería haber tristeza, porque están escuchando algo adulterado, algo en que difícilmente van a escuchar la realidad, sino solamente se concentran en el hombre. ¿Quién es el importante? El hombre, no Dios. ¿A qué venimos aquí? Venimos aquí a adorar a Dios, a Cristo, a nuestro Señor y Salvador. Pero la gente viene es a que le hablen cosas bonitas, en el sentido de este mundo, porque se pueden hablar cosas bonitas espirituales que quisieran nuestros oídos escuchar. Bueno, segundo punto de esta aplicación. Revisar que nuestro corazón no olvide la gracia. Revisar que nuestro corazón no olvide la gracia, ya que por el pecado que aún mora en nosotros, somos dados al orgullo. Aún siendo personas nacidas de nuevo, si no mortificamos el orgullo, fácilmente se nos va a notar. Fácilmente. Y si se nos nota y no lo mortificamos, nos va a pasar como Israel. ¿Y a la final qué? ¿Será que sí somos salvos? Porque aquella persona que vive en el orgullo, que vive en la jactancia, ¿será realmente de Cristo? ¿Será que Cristo la rescató? Bueno, por eso tenemos que revisar que nuestro corazón no esté olvidando la gracia, que todo lo que el Señor nos da es por gracia, todo lo que el Señor nos da es por gracia. ¿Lo merecíamos? No, no lo merecíamos. ¿Merecíamos estar acá? No, no lo merecíamos.
No. Por eso, cuando entendemos ello, valoramos nuestra iglesia local. Pero si ves, a veces sí, esto lo merecíamos. Entonces, el mandato de Hebreos 10, 24, 25 lo dejamos atrás, porque ¿cómo merecíamos ser salvos? Entonces, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, pero en la medida que entendemos que aún el estar acá no lo merecemos, lo anhelamos. Deseamos estar con nuestros hermanos, deseamos recibir la palabra de Dios. Pero si ya nos jactamos, pues hoy tenemos algo muy importante que hacer, hoy domingo, dentro de 8 días se nos cruza con otra actividad y dentro de 15 otra y así. Y cuando nos damos cuenta, nuestro corazón está cubierto del orgullo. Otra vez. Y ya después dice, no, eso es legalismo, hablar de que eso es congregar. No, eso no. Hay que ir cuando uno quiere, cuando uno le nace hay que ir a la iglesia. Hoy a mí no me nació. Es cuando uno le nace. Porque eso es así, cuando uno le nace. ¿Cuándo le van a hacer a un pecador ir a la iglesia? Bueno, así que meditemos en que todo es por gracia, no lo olvidemos en nuestros corazones. Y tercer punto de esta aplicación, recuerda, son 3, ya vamos a concluir. Tenemos que reflexionar cómo día a día necesitamos de Cristo. Ese es el tercer punto. Reflexionar cómo día a día necesitamos de Cristo. En nuestra vida debe estar presente siempre el arrepentimiento. Un creyente no confía en sí mismo, confía en la obra redentora de Cristo y por ello confiesa sus pecados para tener la misericordia. Una vez más, para desglosarlo un poco, reflexionar en cómo día a día necesitamos de Cristo. El arrepentimiento debe estar presente en nuestra vida. Un creyente no confía en sí mismo. ¿En qué confía? En la obra redentora de Cristo. ¿Y cómo confía en ello? ¿Qué hace? Confiesa los pecados para obtener misericordia. Sí. Ahí está ese punto de un genuino creyente en la necesidad día a día de Cristo. Esto no es solamente cada 8 días. Esto es día a día que necesitamos de Cristo. Por ello, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos. ¿Y de qué nos arrepentimos? No dice, no, pero yo me arrepentí para salvación. Listo, está muy bien, muy bien. Pero de los pecados que acontecen diariamente, de eso que tú estás luchando, ¿de eso es qué? Porque no estamos hablando de un arrepentimiento para salvación, sino un arrepentimiento para que podamos estar en paz, tranquilidad con el Señor. Imagínate esto. Tú has dicho que ya Cristo te ha rescatado y te ha salvado. Listo, bien. Pero tú sigues pecando, entonces. Ahora, ya el pecado no es como una práctica como lo tenías antes. Ya no. Pero hay situaciones que te llevan a pecar. Hay momentos de estrés, hay afanes que te llevan allí. Y entonces tú dirás, no, sí, esos pecados ya fueron clavados por Cristo en la cruz. Sí, es cierto. Pero una persona humilde reconoce sus debilidades. Porque ahí estaría demostrando es una persona jactanciosa, llena de orgullo, que piensa que sí, ya como todo eso, como Cristo sabe todo, como Él sabe qué pecados, no, eso ya, y no los confiesa. Al no confesarlos, no le duelen. Y al no dolerle, empieza a ser o estar en duda su conversión. Porque a un genuino cristiano le duelen sus pecados. Le duelen. Y vemos cristianos que, entre comillas cristianos, aquellos que llaman nominales, que no le duelen sus pecados. Entonces posiblemente el Señor no esté en sus vidas. Concluimos expresando lo siguiente: Cristo es el centro de todo. Cristo es lo principal y al quien debemos acudir. Si Cristo
por medio de la obra del Espíritu Santo, a través de la predicación de la palabra, te llama a decir: Señor, rescátame, sálvame, hay que hacerlo. Si aún estando en Cristo como cristiano, eres llamado a revisar todos estos puntos y a mirar por qué no tienes interés de hablarle a otros de Cristo, por qué no invitas a otros, por qué tu testimonio no es el ideal, pues eres llamado también a decir: Señor, ayúdame, reconozco mi debilidad, necesito de ti, porque realmente me deben doler aquellos que no te conocen. ¿Qué hace la persona? Fácilmente lo juzga. Ese no. Yo creo que ese tiene los oídos tapados. La Escritura dice que el que tiene oídos para oír, oiga, yo creo que ese los tiene tapados, diría uno, ¿no? No seas así, solamente Dios lo sabe. ¿Quiénes son los que tienen los oídos tapados? El mensaje del Evangelio es para todo el mundo. Todos se van a salvar, no, la obra es de Dios. Así que solamente tú y yo nos debemos preocupar por predicar la palabra. A todos, preocupémonos por eso. Y si no nos duele, y si nos duele, o mejor, no nos duele la persona que está afuera, el vecino, el familiar, pidámosle perdón al Señor y digámosle: Señor, dame fuerzas, dame ánimo, dame perseverancia para hablarle de Cristo. Tomemos un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.